Hola, muy buenas tardes. Ya estamos a punto de comenzar, así que no te pierdas la enseñanza del día de hoy. Te animamos a conectarte y a permanecer durante toda la enseñanza. Tú me dices, ya. Buenas noches a todos mis queridos hermanos, hermanas. Es un gusto verles y una palabra de saludo también para quienes se conectarán a través del canal YouTube. Todas esas enseñanzas están siendo transmitidas para que ustedes puedan considerarlas y escucharlas con atención allí en su casa. Vamos a encomendar este tiempo al Señor. Recordemos que Él nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, no es que nos dijo, sino que nos dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Querido Señor Jesucristo, nos unimos a ti en el propósito que tú estableciste a tus discípulos de llevar tu mensaje a todas las naciones, ofreciendo el perdón de los pecados a través del arrepentimiento y la fe en tu persona y obra. Te damos la bienvenida, amado Jesucristo. Nos encomendamos en tus maravillosas manos. Nos sumamos a tu propósito y reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. A través de ti, amado Jesucristo, le damos gracias al Padre por la oportunidad que tenemos de estar aquí en, la, en este estudio bíblico, en este discipulado. Y queremos, Señor, que Padre Celestial, nos prosperes en ese intento de glorificarte a ti, al Señor Jesucristo, y ponernos en las manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te reconocemos como nuestro Maestro. Enséñanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el miércoles pasado contesté la pregunta, ¿quién es Jesús? Y posteriormente, ¿quién es eh, por qué razón debemos de creer en Cristo? Y queremos ampliar un poquito más gracias, ampliar un poquito más la respuesta a la segunda pregunta. El tiempo avanzó y ya me quedó muy reducido el espacio para poder considerar adecuadamente la pregunta. Fueron 7 pasajes los que se consideraron en la segunda pregunta y el primer pasaje es Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Este pasaje lo utilizamos también para responder la pregunta ¿quién es Jesús? Y, y, y también lo usamos para responder por qué debemos de creer en Jesús. Permítame leerlo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí en este pasaje que acabo de leer, la, la pregunta, ¿quién es Jesús? Aquí vemos quién es Jesús. No se presenta así con la palabra Jesús. ¿De dónde obtenemos que se está hablando de Jesús? Cuando dice en el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esa designación, lo que se está diciendo ahí de esa persona, únicamente calza en la persona de Jesucristo. No hay nadie más que pudiera ubicarse. Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, entendiendo que está hablando de Jesús, eh, subimos un poquito el pasaje y vemos ahí que nuestro Dios, a través de quien purificó nuestros pecados, describe que Él es el heredero de Dios, es el creador del universo, es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es esa persona que en su condición de hijo es todo lo que acabo de leer. Eso responde la pregunta, ¿quién es Jesús en su condición de Dios Hijo? Y después dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, esa persona que se acaba de describir, se dice que se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ese es un repaso de quién es Jesús. Ahora, ¿por qué debemos de creer en Jesús? Bueno, el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el que nos ha hablado por el Hijo? Pues es Dios el eh, que del versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, bueno, hubo un tiempo en que nuestro Dios habló, como dice aquí, muchas veces, habló de muchas maneras, habló en otro tiempo, habló a los padres, habló por los profetas. Pero en el versículo 2 dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces aquí se nos está indicando que la cumbre de la revelación que encontramos en el Antiguo Testamento encuentra pleno cumplimiento en la persona que conocemos como Dios Hijo. Y nuestro Padre Celestial, a través de Dios Hijo, habla. Y ese Hijo bendito, al que conocemos como Jesucristo de Nazaret, ese Hijo bendito se encarnó, vivió como un hombre, siendo perfecto hombre, perfecto Dios, y entonces el Señor Jesucristo es el mensaje actual de Dios para la humanidad, de Dios para ti, es el mensaje actual. No tenemos que andar buscando otro mensaje. A Jesucristo lo podemos describir como único y suficiente Salvador. Único porque no necesitamos otro. Único porque no hay otro. Suficiente porque no necesitamos otro. Con Jesucristo tenemos todo. De tal manera que hay personas que andan buscando algún mensaje actual para su propia vida. Ese mensaje es Jesucristo. Ese mensaje viene de Dios. Ese mensaje es perfectamente confiable. Ese mensaje es digno de nuestra admiración, de nuestro acercamiento, de nuestro interés. Entonces, esa es una de las razones por las cuales debemos de creer en Jesús. No estamos, permítame quitarme la chamarra porque ya sentí calor. No estamos, gracias, gracias a Dios.
Entonces, estamos maravillados con esta persona maravillosa de Jesucristo. Es un ser que, a mi parecer, pareciera que podría compararse con un diamante. Usted sabe que los diamantes tienen muchas caras y el Señor Jesucristo tiene muchos reconocimientos, muchas expresiones, de tal manera que si comienzo yo a, a- a enunciar algunas de ellas, pues me llevaría yo un buen tiempo describiendo la persona de Jesús. Aquí tenemos una descripción eh, que yo espero que sea muy edificante para usted, porque el Padre me está hablando por el Creador del universo, por el sustentador del universo, por quien está sentado a la diestra del Padre, por quien es la imagen misma de la sustancia de Dios, es la imagen misma del Señor. Así que entonces usted y yo podemos plenamente descansar que ese mensaje que nos transmite el Padre a través del Hijo es totalmente digno de confianza, de admiración, de obediencia, de dedicación al estudio. Simplemente tratar de profundizar en cada una de las designaciones de la palabra acerca del Hijo, tendríamos una edificación muy profunda al comprender ampliamente lo que ahorita simplemente podemos leer. Eh, ¿Ya tiene las notas, hijo? ¿Todavía no? Ok. Entonces, no sé si haya alguna pregunta en, en ustedes, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a Mateo 17:5. Mateo 17:5, la número 23, Johnny. Mateo 17:5 es es un pasaje que también viene de parte de Dios. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué debemos de creer en Jesús? La primera, el primer pasaje ya lo acabamos de leer. El segundo pasaje está en Mateo 17. Y en la persona del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal hubo unas experiencias sobrenaturales en la persona del Señor Jesucristo. Esa es una de ellas. Es una de ellas en donde vemos que hay algo sobrenatural. Ciertamente su concepción fue sobrenatural, aunque su nacimiento fue natural. Eh, pero de ahí volvemos a ver otra escena sobrenatural cuando Dios el Padre le habla al Hijo cuando es bautizado y se escucha la voz del Padre. Es algo sobrenatural. Y lo que estamos ahorita por leer es una de las experiencias sobrenaturales del Señor Jesús. Dice el pasaje aquí, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Como estoy diciendo, es un pasaje que envuelve lo sobrenatural a nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo vemos comúnmente, sino cuando suben al monte ocurre esta experiencia de su transfiguración y en esa experiencia donde aparecen Moisés y Elías. Moisés antes de Jesucristo había vivido como unos 1400 años o un poquito más. Elías habría vivido como unos 700 y pico. Y aquí los vemos con toda naturalidad hablando con Jesús. Moisés, Elías nos sorprenden, el Señor Jesús nos sorprende. Para ellos es algo muy común, para los apóstoles no. Y entonces ahí vemos una experiencia sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí, podemos entender que la gente que una vez muere no termina la existencia. Moisés ya tenía 1400 años y pico de haber muerto y continuaba existiendo.
Elías unos 700 y pico de años antes de Cristo y continuaba existiendo. De tal manera que vemos allí una experiencia sobrenatural y, eh, y los apóstoles, pues ellos tratan de reaccionar de manera natural a lo que está pasando y piensan en hacer algunas cabañitas o tiendas para que ellos puedan dormir pensando en lo natural. Pero mientras él estaba hablando, en el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La nube representa al Espíritu Santo. A lo largo de la escritura vemos que la nube aparece en eventos muy importantes, como en este caso. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y entonces dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué es lo que decía esa voz? Un mensaje muy breve, pero de capital importancia. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Son tres enunciados que expresa la voz. ¿Cuál es el primer enunciado? Este es mi Hijo amado. El segundo, en quien tengo complacencia. El tercero, a él oíd. Así que el primer enunciado, la primera frase es quién está hablando. Ahí identifica quién está hablando. El Padre, porque dice, este es mi Hijo amado. Eso no lo diría el ángel Gabriel. Este es mi Hijo amado. ¿Qué nos quiere dar a entender con eso? Pues que el Padre tiene a un Hijo a quien ama. ¿Y por qué ama? Porque Dios es amor. Y entonces ahí se ve una relación de amor, el Padre amando a su Hijo y apoyando el ministerio de su Hijo, así como lo hizo cuando se bautizó, que llegó la voz y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí llega, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos el Padre respaldando el ministerio de su Hijo, valorando el ministerio de su Hijo. Y aquí a mí me sorprende que por qué no estaban todos los 12 apóstoles. Pues si se iba a decir algo tan importante, valdría la pena que todos lo escucharan, ¿no? Pero como tus pensamientos y los míos no son como los de allá arriba, entonces él designó que únicamente 3 personas escucharan lo que el Padre iba a decir del Hijo. Ya habían escuchado las 2 primeras frases. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿por qué querría Dios hablar de así? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues yo pienso que lo que el Padre quería transmitir a través de, de autenticar que Él tiene complacencia, lo dijo en el Jordán y lo dice en el monte, en quien tengo complacencia. Yo creo que la idea de nuestro Dios es decir, fíjense cómo es mi hijo, fíjense lo que hace mi hijo y ustedes hagan exactamente lo mismo, sean como mi hijo y hagan como mi hijo y entonces automáticamente ¿cómo? Complacer, ya se me trabó la lengua. Bueno, la complacencia de nuestro Padre quiere transmitirla y que tú y yo veamos a Jesucristo como algo muy elevado, algo grandioso. Ciertamente era un ser humano como nosotros, nació como nosotros, pero Él quiere engrandecerlo ante la percepción de sus discípulos. Entonces la primera frase es, este es mi Hijo amado, una autenticidad de su filiación con el Padre y la complacencia que el Padre siente en el Hijo, y entonces da la frase que no la dio en el Jordán, a él oíd, a él oíd.
Y es algo que tú y yo debemos realmente considerar, porque aunque toda la Biblia es palabra de Dios, ¿en dónde están las palabras del Hijo? ¿En dónde están? En los evangelios. Ahí están las palabras del Hijo registradas. Y tú y yo debemos de darle una importancia a esas palabras, más allá de los demás libros de la Biblia. Ciertamente hay que leer Proverbios y Salmos y lo que tú gustes leer, sí, pero cuando se juzgue tu persona y la mía, ¿quién crees o qué crees que va a salir a relucir? Las palabras de Jesús. Porque el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: yo no los voy a juzgar. Las palabras que yo os he hablado, esas son las que le van a juzgar. Entonces, cuando estemos delante de nuestro Dios, ¿qué saldrá a relucir? En una ocasión, en una reunión con unos varones, les decía, a ver, díganme les pregunté primero, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Pues todos, ¿no? Ahora, díganme usted 10 cosas de las palabras de Jesús que regulan su vida. 10 cosas. No me salga con Juan 3:16, porque esas no son palabras de Jesús, aunque son palabras de Dios, ¿no? Pero no son palabras de Jesús. Entonces, les costó trabajo decirme 5. Y posiblemente si yo les hago las preguntas a ustedes, saldría lo mismo. ¿Qué palabras del Señor Jesucristo regulan tu vida? Que están conscientes acá. Por ejemplo, si dice eh, la palabra no juzguéis para que no seáis juzgados. Pastor, la palabra de Jesucristo que me regula, una de ellas es no juzguéis para que no seáis juzgados. Ah, entonces ya tú estás tomando en cuenta las palabras de Jesús. Y eso es lo que el Señor está diciendo. A Él oíd, oíd, oíd. En una ocasión, hace años, aquí a la iglesia, les pedí que transcribiéramos las palabras de Jesucristo. No sé si recuerdan. Y entonces ahí estuvimos escribiendo lo que decía Mateo, lo que decía Marco, lo que decía Lucas. No, o sea, salió un montón de un material grande, pero la idea es que estemos conscientes de que lo que a ti y a mí nos va a juzgar cuando estemos delante de Jesucristo, ¿cuáles van a ser sus palabras? En una situación, en una consejería matrimonial, con algunos hermanos, tenían problemas y una de las partes de la pareja, para no identificar sexos, una de ellas, de las partes involucradas, le decía, ¿cómo puedes tú esperar que no haya conflictos en tu matrimonio si desobedeces las palabras de Jesucristo? ¿Cómo puedes esperar? ¿Cómo puedes esperar que haya paz cuando hay desobediencia? Y las palabras a las que me estaba yo haciendo referencia es cuando dice el Señor Jesucristo que no debemos de enojarnos, que aquel que se enoja contra su hermano es culpable de juicio, es culpable ante el concilio y está expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿cómo puedes tú pensar que en tu matrimonio habrá paz y tranquilidad si está presente el enojo? Entonces, aunque estas personas tienen mucho tiempo de conocer a Cristo, pero ¿de qué sirve? Si no hacen lo que el Padre dijo. ¿Qué es lo que el Padre dijo? A Él oír. Y si Él me dice que no juzgue, pues no juzgo. Y si Él me dice que perdone, pues perdono. Y si Él me dice que no me enojo, pues no me enojo. Y le pido ayuda al Espíritu Santo para obedecer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre dice a Él oíd, a Él oíd. Y tenemos que meternos aquí y acá las palabras de Jesucristo. Si yo le pregunto a usted, ¿esto que acabo de mencionar, usted lo está obedeciendo? ¿O usted juzga y usted se enoja?
entonces no está usted oyendo la voz del Padre, a Él oíd. Pero es que en Proverbios dice, y en el Salmo 23 dice, y en el Salmo, sí, todo eso está muy bien, pero ¿a quién tenemos que oír? A Jesucristo. Entonces, esa es una de la segunda razón por la cual debemos de, de creer en Jesucristo. Debemos de creer en Él. Ya sabemos quién es Él, ahora debemos de creer en Él, y aquí nos está diciendo el Padre dos razones. Por Él te hablo y a Él escucha. La siguiente, por favor. Perdón, ¿no tendrán alguna pregunta? ¿No? Bueno, la siguiente, Johnny. La siguiente es Juan 3, 16. Bueno, Juan 3, 16 y 17 lo conocen ustedes, ¿no? Dice el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, las primeras los pasajes bíblicos que acabamos de leer, es lo que el Padre me dice para que yo busque a Jesucristo, para que yo me acerque a Él. Es el Padre diciéndome lo que acabamos de explicar. En este caso, no es el Padre diciéndome el énfasis, sino lo que hizo el Padre. Es lo que hace el Padre que debe de provocarme a mí en que yo busque a Jesucristo. Dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces aquel bendito ser al que Dios el Padre pide que escuche, aquí me está diciendo que el Padre lo envió en una misión salvífica, en una misión donde el Padre quería que la humanidad, la gente que escucháramos este mensaje, no nos perdiéramos, porque ahí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, no solamente me pide que lo escuche y por supuesto que lo obedezca, sino que también me está invitando a que yo pueda ser salvo por él. Para eso lo envió, no solamente para dirigir mi vida, sino para salvarme de una condenación eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Sí, el mundo merece la condenación no temporal, eterna, para que cada uno de nuestros pecados sea juzgado de acuerdo a la justicia divina. Pero Dios, por el gran amor que nos tiene, aunque tiene todo el derecho de hacer lo que acabo de mencionar, Él expresa su amor y su deseo de que seamos salvos para que el mundo sea salvo por Él. Y en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice la frase ahí, para que todo aquel que en Él cree, ya respondimos la pregunta, ¿por qué debemos de creer en Jesucristo? Ya eso lo respondimos ampliamente la semana pasada, pero ahorita estamos hablando de creer. Y creer, la palabra creer, ¿qué significa? Yo he hecho esta pregunta a varias personas y no saben qué decir. Creer, pues es creer, ¿no? Pues es creer, ¿no? Como que todo está muy simple. ¿Qué significa creer? ¿Mande? ¿Será sinónimo creer que confiar? No, no son sinónimos. No, ¿qué significa creer? ¿Mande? ¿Eso es creer? ¿Es lo mismo que convicción? ¿Creer es lo mismo que convicción? ¿Es lo mismo que confianza? No, creer es, Que no vemos, pero que sabemos que sí existe. sí, por ahí va.
es tener por cierto, lo que uno está escuchando. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo le estoy hablando y yo espero que ustedes estén creyendo lo que yo les estoy diciendo. Que tengan por cierto que lo que estoy diciendo, respaldado por la palabra, es la verdad. Y entonces aquí cuando el Señor dice, para que todo aquel que en Él cree, que todo lo que se ha dicho tocante a aquel ser a quien Dios envió, es verdad. Y yo lo acepto como tal. Pero no solamente es un creer, un asentimiento intelectual, sino es un involucramiento en lo que uno cree. Por ejemplo, ¿usted cree en los semáforos? Pues sí, ahí está, ¿no? Pero no hay ningún compromiso. Que usted se ponga a pelear porque el primero es verde y luego el amarillo y luego el rojo, y si alguien lo altera, usted se enoja y comienza a pelear. No, hagan lo que quieran, ¿no? Ya sé cuál es el significado de cada color. Entonces, hay una creencia mental que todos podemos, que aceptamos cosas, pero no con todas las cosas que creemos nos involucramos. Y en el caso de Jesucristo es alguien que no solamente tienes que aceptarlo con tu intelecto de que es verdad, sino involucrarte con esa verdad que Él representa. ¿Sí? Entonces, eh, ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿por qué debo de acudir a Jesucristo y de buscarlo y aceptarlo? Pues porque Él es el único que puede evitar que yo me pierda. No hay otra persona en el universo que pueda evitar que tú te pierdas. Solamente es Jesucristo. Tenemos que creer en Él, tenemos que llegar a Él para que no nos perdamos y que tengamos vida eterna. La vida natural que tú tienes es una vida que tiene su origen y tiene su fin. Naciste en tal año y morirás en el año que Dios haya dispuesto. Esa es la vida natural. Pero aquí estamos hablando de una vida eterna, de una vida que en tu vida, en tu caso y en mi caso, tiene principio. Esa vida eterna tiene principio cuando tú crees. Ahí comenzó la vida eterna para ti, la vida eterna. Entonces, ¿cuándo concluirá? Nunca, nunca concluirá, a menos que tú reniegues de Jesucristo. Si tú reniegas de Jesucristo, ¿sí? Esa relación se acaba. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que dice, nosotros no somos como los que retroceden, sino los que se mantienen y perseveran en lo que han dicho. ¿Hay gente que retrocede? Sí, hay gente que retrocede. Yo recuerdo en un caso con una persona que estaba pasando dificultades, le compartía a Cristo, aceptó a Cristo, y cuando yo quise profundizar un poquito más, esta persona me dijo, ¿sabes qué? Quiero retractarme de lo que hice eh, la semana pasada o aquella ocasión que oramos. ¿Y ahora por qué? No, yo ya no quiero nada. ¿De veras? ¿Sí? Bueno, pues ya es asunto tuyo, ¿no? Si tú ya no quieres nada con Jesucristo, pues ya, o sea, son casos donde la gente se retracta. Entonces, ¿ahí qué? Pues ya no hay nada. Quitó la fe, se desenchufó y ya no hay. Lo que nos enchufa con nuestro Dios es la fe, la creencia, la confianza, es lo que nos enchufa. Lo quito, quedo desconectado. Vamos, ¿habrá alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 es un pasaje, eh, desde mi punto de vista, muy, muy importante. Para mi vida ha sido una tremenda fortaleza. Dice ahí, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vuelve al anterior, por favor. Entonces aquí nos está destacando el escritor que aunque los hombres reprobaron a Jesucristo, eh, nuestro Dios hizo a esa persona calificada aquí como piedra del ángulo,
la cabeza del ángulo, o sea, la piedra más importante del edificio. Toda edificación partía de esa piedra y esa piedra es Jesucristo. Y entonces en Jesucristo se levanta un edificio del cual tú y yo somos parte. Es un edificio espiritual. Tú y yo somos piedras vivas. El edificio que parte de la persona de Jesucristo y el fundamento de los apóstoles, se levanta un edificio espiritual. Y tú y yo somos piedras vivas, no un tabique o un block, sino piedras vivas que van conformando el edificio. Y versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí se nos dice que una de las razones por las cuales debemos de creer en Jesús, debemos de acudir a Jesús, debemos de buscar a Jesús, debemos de seguir a Jesús, debemos ir en pos de Jesús, de Jesús. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. De todos los millones de seres humanos que han poblado la tierra y que la estamos poblando en la actualidad, no hay ningún hombre en ningún lugar, en ningún país, en ninguna época, en ningún linaje, en ninguna tribu, en ninguna nación, en ninguna lengua. No hay nadie más que Jesucristo, porque ahí se nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es la necesidad más importante del ser humano? Hay muchas, pero la más importante, sin esa, pues ya estoy perdido, y con esa, aunque no tenga los demás, ya tengo todo. Es la salvación, es la salvación. A Jesucristo se le llama el Salvador del mundo. Entonces, Él vino a salvar al mundo, no solamente se enfocó en la descendencia de Abraham, sino se enfocó también en los gentiles. El Señor Jesucristo aclaró en su ministerio, yo vine a predicar a las ovejas perdidas de Israel. No vayan por gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero una vez que se acaba esa etapa, ahora sí, abre abre la puerta para la salvación a la humanidad. Y dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también les dice, id y hacer discípulos, id y predicar el Evangelio, y ahí los manda, ¿verdad? Cuando Pablo se convierte, también le da la comisión, vete al mundo, vete a las naciones, vete a los gentiles, predícales el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, el pasaje nos dice que es el único en quien podemos ser salvos. Entonces, por eso el pasaje dice, no sé si lo recuerdas, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será salvo. Y la vez pasada les estaba yo explicando que la palabra salvación incluye ideas muy importantes que debemos de nosotros de atesorar. La palabra salvación en el original, me refiero en el original, en el idioma griego, implica salvación, como estamos, el significado más inmediato. La salvación implica la liberación, implica la sanidad, implica la preservación e implica la prosperidad. Porque dentro de una de las explicaciones que puedo dar ahorita, no es total, pero para que tengamos ideas, cuando Cristo fue hecho maldición, dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando habla de la maldición de la ley, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? Cuando hablamos de la maldición de la ley, hay tres conceptos que deben de aparecer en nuestra mente. El primero es la muerte espiritual. De eso somos salvos, de la muerte espiritual. Número dos, somos salvos de la enfermedad. Y número tres, somos salvos
de la pobreza. Si tú te revisas las maldiciones, estas maldiciones caen en estos tres conceptos globales. La maldición implica, ya les dije, muerte espiritual, sanidad y, no, pensando en la maldición, ya les digo, para no confundirnos. La palabra maldición, pensando en el Antiguo Testamento, se refiere principalmente a tres temas: la muerte espiritual, la enfermedad y la pobreza. De eso nos libra el Señor. Ya la explicación que yo les di en cuanto a las palabras salvación aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12, les dije que es para nuestra salvación, para nuestra liberación, para nuestra sanidad, para nuestra, ¿qué les dije la otra cosa? Nuestra, la prosperidad, la preservación, era el otro. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Estamos contestando la pregunta: ¿por qué debo de creer en Jesús? ¿Por qué debo de comprometerme con Él? Si es que yo creo que es la verdad. En Juan 14:6 dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel bendito Padre que dijo que a través de Jesucristo Él ahora hablaba a través del Hijo. A ese bendito Padre que nos anima a oír a su Hijo, es el mismo Padre al que nos quiere llevar Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús y buscamos a Jesús y seguimos a Jesús, vamos a dar directamente con aquel bendito ser que nos dijo, que nos hablaba a través del Hijo, que teníamos que oírlo. Ese bendito ser nos está esperando en la casa del Padre. Y el Señor Jesucristo, que es el mensaje de ese Padre, es el que nos quiere llevar al Padre. Y por eso aquí nos está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué debo de creer en Jesús? Porque Él es el que me lleva, aquel que me aconsejó que escuchara yo a Jesucristo. Y bendito sea su nombre, que por escuchar a Jesucristo, hago de Jesucristo mi camino, mi verdad y mi vida. Entonces, tú y yo no tenemos pierde. No podemos desviarnos si es que nosotros seguimos a Jesús, si es que nosotros obedecemos al Padre. A Él oír, tú y yo hacemos caso de Jesús, lo establecemos como nuestro camino, nuestra verdad y una vida, y no hay pierde para ti ni para mí. Porque platicando con una persona, me decía: es que yo tengo miedo de no irme en el rapto, no me considero digna. Y le digo: pues, ¿qué estás haciendo, no? Para que no te sientas digna. Pero no es que anduviese en malos pasos, sino que decía: pero es que, ¿cómo sabré yo si soy digna o no soy digna? Pues le dije: ¿qué es lo que dice la Biblia? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En eso sí tienes razón. Hay muchos que son llamados y pocos serán escogidos. Pero ¿qué es los aspectos básicos que pueden hacer que tú seas escogido? ¿Qué es? La obediencia. La obediencia. No hay otro aspecto que podamos suplir por la obediencia. La obediencia tiene que ser en todas las áreas de la vida. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y debemos de ser cuidadosos en lo externo, ciertamente, debemos de ser cuidadosos, pero en lo interno a Dios le importa mucho lo que hay en tu corazón. Entonces, debo de ser obediente primeramente en mi interior, porque en lo externo ahí se mete la carne. Yo puedo ser un pastor por muchos años, pero descuidar mi vida interior. Lo que hice no servirá de nada si descuido mi vida interior. Mi vida interior, Dios me enseñó hace muchos
mucho tiempo que antes que lo que yo hago, a Dios le importa lo que yo soy. Antes de lo que yo hago, a Dios le importa lo que yo soy. Y yo no soy humildad, yo soy un pastor, pero puede haber que en mi corazón haya humildad. Pero el hecho de que sea pastor no significa que haya humildad. Entonces yo puedo ser pastor por muchos años, ser un predicador, pero ser un orgulloso. ¿Qué es lo que a Dios le importa más? ¿Que prediques 80 años o que seas humilde? Ah, pues eso me enseñó el Señor, porque yo le alegaba a Él que por qué había permitido un incidente en mi cuerpo y estaba yo limitado, por qué no estaría yo ahorita predicando, estaría yo enseñando, estaría yo visitando, estaría yo administrando. Y entonces Él me hizo entender que antes que lo que yo hago, a Dios le importa lo que yo soy. Y yo soy paciencia. Yo soy paciencia, pero soy predicador. Yo soy humildad, pero soy hermano. Yo soy misericordia, pero también soy alguien que anda ahí moviendo las bancas y limpiando. ¿Mande? Un siervo. ¿Sí? Entonces, Dios le interesa eso. Entonces, si tú y yo queremos ser de los escogidos, tenemos que obedecer a Dios externamente, apartándome del mal y haciendo que Cristo se forme aquí en mí. Eso es entonces lo que, lo que a Dios le agrada. Entonces sí, ya le expliqué eso a la persona, ¿no? De que el ser escogido, yo puedo aspirar a hacerlo porque he sido llamado. No, el que no es llamado no tiene por qué aspirar a ser escogido, no tiene fundamento. Pero si yo he sido llamado, tengo el fundamento. ¿Cuál es el deseo de Dios? De tenerme a su lado eternamente. Y para eso tengo que amoldarme. Por eso lo que decíamos al principio, ¿qué dijo el Padre? A Él oíd. ¿A quién tengo que oír? A Jesucristo. Debo de creer en Jesucristo porque es el señalado por el Padre y el Padre me pide que, que yo lo escuche, lo obedezca. Bien, en Apocalipsis 1.5, como les dije al principio, para quienes no llegaron, estamos repitiendo eh, la respuesta a la pregunta ¿por qué debo de creer en Jesús? La vez pasada ya me quedó muy poquito tiempo para considerarlo y ahorita estoy profundizando un poquito más. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué debemos de creer en Jesús? Porque de acuerdo a lo que el versículo 5, por favor, ponlo. De acuerdo al versículo 5, se describe a Jesucristo como el testigo fiel. ¿El testigo de quién? El testigo del Padre. Y allí es calificado como fiel. O sea, es como dándonos a entender que todo lo que Jesucristo diga es totalmente digno de confianza, porque Él es el testigo fiel. Y se nos habla de que es el primogénito de los muertos. Ustedes y yo, cuando llegue el momento de la resurrección, nosotros iremos debajo de Él. Él es el primero. Y después, ¿quién le seguirá? Bueno, ahí todos los que hemos creído, ¿verdad? Entonces, y lo describe como el soberano de los reyes de la tierra. Así que es una razón adicional por la cual debemos de buscar a Jesucristo con toda devoción, con todo esmero, con toda pasión, con toda dedicación, creyendo en Él, buscándole. Y entonces se describe eh, cosas que hizo ese testigo, ese primogénito, ese soberano. ¿Qué es lo que hizo ese bendito ser? Pues nos amó
Y todos los que estamos aquí somos amados por Jesucristo. Y todos los que han leído este pasaje, si han creído en Jesucristo, son amados por Él. Y si no lo han reconocido, pues de todos modos son amados, porque Dios ama al mundo. Y dice ahí que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, que era lo único que puede borrar el pecado, la sangre del Cordero. ¿Qué Cordero? El Cordero perfecto, el Cordero inmolado. Cuando habla del Cordero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el griego hay dos palabras que, que se usan para hacer alusión al Cordero. Hay una palabra que que se refiere a un cordero adulto, y hay otra palabra que se refiere a un cordero bebé. Cuando en el Apocalipsis habla del Cordero de Dios, usa la palabra cordero bebé, no a un cordero adulto, sino un cordero bebé. Creo que se llama Arnión, si mal no me acuerdo, pero no soy muy cierto en cuanto al término, pero se refiere a un cordero bebé. Entonces, esta es la razón por la que tú y yo debemos de buscar a Jesucristo, debemos de creer, porque Él nos lavó, pero además de lavarnos, mira lo que nos hace, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tú y yo no nos vemos como reyes y sacerdotes, nos vemos como personas comunes, pero para nuestro Dios Jesucristo, para su Padre Jesucristo, ¿cómo te ve a ti y a mí? Como un rey o reina, un sacerdote o una sacerdotisa. Bien. Y el último pasaje que consideré la vez pasada está en Lucas 12:8. Lucas 12:8. Este pasaje en especial me da mucha confianza, mucho aliento. Dice allí: os digo que todo aquel que me confesare delante del hombre, de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y el siguiente dice: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. No sé si recuerdas cuando leíste Lucas capítulo 16, cuando se habla de la muerte del rico y Lázaro. Dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. ¿Quiénes son los encargados de responsabilizarse de aquella alma o de aquella persona que ha muerto y que su espíritu y su alma se ha desprendido? Son los ángeles. Ellos son los que se responsabilizan de toda persona que parte de este mundo. Entonces no es cuestión de que tú y yo muramos y aparecemos ya en el mundo espiritual, en la eternidad, y agarremos camino para donde querramos, sino que Dios en su gran misericordia nos muestra la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y cuando tú y yo muramos, solamente hay dos posibilidades a dónde referirse: o a la casa del Padre o al infierno. No al lago de fuego, el lago de fuego todavía no entra en acción. Al infierno, dos lugares. Y teniendo esos dos lugares como destino, hay dos posibilidades para el ser humano. Una, los que están en la casa del Padre, comparecer ante el Hijo del Hombre. La otra, los que están en el infierno, comparecer ante el trono blanco. Entonces, el comparecer ante Jesucristo, el Hijo del Hombre, es para recibir premiación de todo lo que hicimos. El tribunal de Cristo es un tribunal fabricado por amor, por gracia, porque Dios quiere recompensar lo que tú hiciste. Como decirte: hija, lo que tú hiciste, hijo, lo que tú hiciste, no lo pasé por alto.
lo tomé en cuenta, lo valoré y ahora tengo para ti este premio y será un premio eterno. Entonces, aquí el pasaje que dice, todo aquel que me confesare, yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Murió Adriana. Adriana se va a la casa del Padre. Murió Cristi, se va a la casa del Padre. Murió Alejandra, se va a la casa del Padre. ¿Y quiénes efectúan ese trabajo? Pues los ángeles. Muere otra persona, ese va al infierno. Va al infierno. ¿Quiénes ejecutan ese traslado? Los ángeles. Por eso es importante creer en Jesucristo, acudir a Jesucristo, estar bien afirmado en Jesucristo, para que cuando tú y yo muramos y estemos más allá del reino de los sentidos, haya la orden de Jesucristo de cuidarte, de llevarte, porque de lo que se escucha a través de los testimonios, pues hay demonios tratando de intervenir y cosas así, pero hay ángeles del cielo designados para cuidarte a ti y a mí, para que cuando lleguemos ante ese momento vayamos seguros a la casa del Padre. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, mande. ¿Qué hizo Moisés? Hubo una pelea, Por eso. Ajá. sí, Sí, con un ángel y el enemigo. sí, sí, la Aquí está. hermana Alejandra está trayendo a nuestra consideración aquel momento en que Moisés muere y que no es encontrado su cuerpo, que Dios es quien lo sepulta y no se sabe dónde se fue sepultado. Y entonces en el Nuevo Testamento nos refieren un dato donde Satanás y los ángeles estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés. Está haciendo alusión que intervinieron ángeles allí en el caso de Moisés. Bueno, mis hermanos, hemos estado contestando la pregunta, ¿quién es Jesús y por qué debo de creer en Jesús? Espero que este tiempo de consideración bíblica haya producido en usted una gratitud. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque me diste a Jesucristo. Gracias porque estás exhortando a que lo escuche. Y yo espero que como un resultado de esta enseñanza, usted y yo le pongamos más atención a las palabras de Jesús. Una ocasión también les dije a ustedes que separáramos de todo lo que se dice en los evangelios, únicamente qué es lo que Jesucristo espera de mí, porque hay mucho relato, ¿no? En muchas palabras, pero no, quitemos las palabras, hagamos un escrutinio y esto es lo que espera de mí Jesucristo, que perdone a mi prójimo. Bueno, entonces darse a la tarea. Ya no es si quiero o no quiero, debo de obedecer a Jesucristo y ayúdame para perdonar a todos mis agresores, etc. Entonces, hermanos, espero que esto haya sido de edificación para ustedes. Bendigo la palabra que hemos leído en sus corazones y en el mío. Y voy a terminar con una oración. Padre, gracias por la oportunidad que tuvimos de considerar tu bendita palabra. Gracias porque es fuente de luz, es fuente de verdad, es fuente de vida. Tu palabra es nuestra realidad. Gracias, Señor, porque andamos por fe, no por vista, creyendo que tu palabra es la verdad, independientemente de lo que digan los sentidos, de lo que diga la razón, de lo que diga la experiencia, de lo que diga la opinión pública. Gracias, amado Padre, por animarnos a buscar a tu Hijo y a oír a tu Hijo. Pido que toda esta enseñanza caiga en nuestros corazones y tenga el resultado para gloria tuya. Por Cristo el Señor. Amén.